¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar a. ¿Cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas que se dé a conocer en las observaciones y registros. B. ¿En dónde se localizan tales fuentes? Regularmente en la muestra seleccionada. Sin embargo, se debe definir con precisión. C. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Se debe elegir varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. D. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Esto se va a llevar a cabo mediante el plan que se nutre en diversos elementos. Primero, la variable, conceptos o atributos a medir, contenidos con el planteamiento e hipótesis del estudio. 2. La definición operacionales, la manera en que hemos operacionado las variables para determinar el método para medirlas. 3. La muestra. 4. Los recursos disponibles. Esto dependerá de tiempo, apoyo institucional, económicos, etc. Este es un ejemplo del plan para obtención de datos. Primero, ¿cuáles son las fuentes? Trabajaremos de trabajadores laboratorios farmacéuticos de la Providencia de León. Después, ¿dónde se localizan? En las ciudades de Vilecha y León. Posteriormente, ¿a través de qué método vamos a recolectar los datos? Mediante la entrevista, utilizando un cuestionario que será aplicado por los entrevistadores calificados. Por último, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse? Estas serán mediante las variables a medir, que serán satisfacción de las recompensas, grado de responsabilidad, desarrollo personal y confianza en sí mismo. Después, las definiciones operacionales, que serán las escalas de un cuestionario que mide las variables de interés, denominado encuesta del clima organizacional. 3. La muestra, que dependerá de 300 trabajadores. 4. Recursos disponibles. Se basará en la economía, suficiente tiempo en un mes. Al finalizar este proceso, se debe implementar el instrumento de medición, pero primero debemos de tener en claro qué es medir y qué es un instrumento de medición. ¿Qué es medir? La medición es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar los datos disponibles, en términos de concepto que el investigador tiene en mente. En este proceso, el instrumento de medición o de recolección de datos tiene un plan central, si él no hay observaciones clasificadas. ¿Qué es un instrumento de medición? Es aquel que registra datos observacionales que representan verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. En toda investigación cuantitativa, aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en la hipótesis. Esta medición es eficaz cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente. Si no es así, nuestra medición es deficiente, por lo tanto, la investigación no es digna de tomarse en cuenta. ¿Qué requisitos debemos cubrir en un instrumento de medición? La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repita al mismo individuo u objeto que produce resultados iguales. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este indicara que hay 22 grados centígrados y después en un minuto más tarde se consultara otra vez y señalara 5 grados centígrados, 3 minutos después se observará nuevamente y este indicará 40 grados centígrados.
Dicho termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. Por lo tanto, los resultados no son coherentes, pues no se puede confiar en ellos. La validez se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Otro ejemplo sería cuando se intenta medir el peso de los objetos con una cinta métrica en lugar de una báscula. Se debe plantear la siguiente pregunta respecto a la validez. ¿Está midiendo lo que cree que está midiendo? Si es así, su medida es válida, si no, evidentemente carece de validez. Evidencia relacionada con el contenido. Validez de contenido. Se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. Es el grado en el que la medición representa el concepto o variable medida. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluyera solo pruebas de resta y excluyera problemas de suma, multiplicación o división. Por lo tanto, un instrumento de medición requiere tener representados a todos o la mayoría de los componentes del dominio de contenido de las variables que van a medir. Volviendo al ejemplo, por lo tanto, para que las operaciones aritméticas sean variables, estos tendrían que tener problemas de resta, suma, multiplicación y división. Después, la evidencia relacionada con el criterio. La validez de criterio de un instrumento de medición se establece al comparar sus resultados con los de algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Por ejemplo, Fernanda trata de medir el grado en que es aceptado por Laura. Entonces, decide que va a tomarle la mano y observar su reacción. Supuestamente, si ella no retira la mano, esto indicará cierta aceptación. Pero, para asegurarse de que su medición es válida, decide utilizar otra forma de medición adicional. En este caso, mirarla fijamente sin apartar la vista de sus ojos. Así su medición de aceptación se valida mediante dos métodos al comparar dos criterios, en este caso que es la aceptación de Laura y la mirada fija de Laura. Evidencia relacionada con el constructo. La validez de constructo es probablemente la más importante, sobre todo desde la perspectiva científica, y se refiere a que también un instrumento representa y mide un concepto teórico. A esta validez le concierne en particular el significado del instrumento, esto es, qué está midiendo y cómo opera para medirlo. Integra la evidencia que soporta la interpretación del sentido que poseen las puntuaciones del instrumento. El instrumento se relaciona de manera consciente con mediciones de otros conceptos o variables, vinculadas a empíricas y teóricamente. A tales conceptos se le denomina constructos. Un constructo es una variable medida y tiene un lugar dentro de una hipótesis, teoría o modelo teórico. La validez de constructo incluye tres etapas. La primera, sobre la base de la revisión de la literatura, se establece y especifica la relación entre el concepto o variable medida por el instrumento y los demás conceptos incluidos en la teoría, modelo teórico o hipótesis. 2. Se asocian estadísticamente los conceptos y se analizan cuidadosamente las correlaciones. 3. Se interpreta la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en el que se clarifica la validez de constructo de una medición en particular. Validez total. La validez de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia.
Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio y de validez de constructo tenga un instrumento de medición, éste se acercará más a representar las variables que pretende medir. Es decir, la validez total es igual a la validez de contenido más la validez de criterio más la validez de constructo. Factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto. Cultura y tiempo. Es decir, traducir un instrumento, aunque cuando adaptemos los términos a nuestro lenguaje y las contextualicemos, no quiere decir que remotamente sea validado. Constituye un primer y necesario paso, aunque solo es el principal. En el caso de traducciones, es importante verificar que los términos centrales tengan referentes con el mismo significado, o alguno muy parecido. En la cultura en la que se va a utilizar dicho instrumento, se debe vincular términos entre la cultura de origen y la cultura destinataria. B. Usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica. No son empáticos, es decir, utilizar un lenguaje muy elevado para los sujetos respondientes, no tomar en cuenta diferencias de género, edad, conocimiento, memoria, nivel ocupacional y educativo, motivación para contestar, capacidades de conceptualización y otras diferencias entre las participantes o participantes son errores que se llevan a afectar la validez y la confiabilidad. Este error ocurre a menudo cuando los instrumentos deben administrarse a niños. Otro ejemplo es cuando aplicamos un instrumento en un idioma o contexto a los indígenas o emigrantes de otra cultura. Estos no nos pueden entender o no entienden nuestro lenguaje o contexto. C. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, como deshabilidad social, tendencia a sentir con respecto a todo lo que se pregunta, dar respuestas inusuales o contestar siempre negativamente. B. D. Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. Es decir, el ruido, la inadecuada iluminación, el frío, un instrumento demasiado largo o tedioso, una encuesta telefónica después de algunas compañías que han sido utilizadas en el mercado telefónico en exceso o destiempo. Por ejemplo, proporcionar servicios a las 7 a.m. de un domingo o después de las 11 p.m. entre semana. Son cuestiones que llevan a afectar negativamente la validez y la confiabilidad, al igual que si el tiempo se brinda para responder el instrumento es inapropiado. La objetividad es el último requisito que se debe cubrir en un instrumento de medición. Este se refiere al grado en que éste es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Investigadores racistas o machistas quizás influyan negativamente por sus sesgos contra un grupo étnico o el género femenino. La objetividad se refuerza mediante la estandarización en la aplicación del instrumento y la evaluación de los resultados. Los estudios cuantitativos buscan que la influencia de las características y las tendencias del investigador se reduzcan al mínimo posible. En algún caso, la validez o la confiabilidad y la objetividad no deben tratarse de forma separada. Sin alguna de las tres, el instrumento no es útil para llevar a cabo en un estudio. Por lo tanto, es necesario que el instrumento contenga estas tres: la validez, confiabilidad y la objetividad. ¿Cómo se sabe si un instrumento de medición es confiable y válido? Las mediciones generalmente tienen un margen de error, el mínimo posible. La medición de cualquier fenómeno se conceptualiza con la siguiente fórmula: X es igual a T más E.
donde X representa los valores observados, que son los resultados disponibles, T los valores verdaderos y E el grado de error en la medición. Si no hay error en la medición, E es igual a 0. Cuanto mayor sea el error al medir, el valor observado se alejará más del valor real o verdadero. Para ello es importante que el error se reduzca lo más posible. Cálculo de confiabilidad o fiabilidad. La mayoría de los procedimientos oscilan entre 0 y 1, donde un coeficiente de 0 significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad. Tenemos aquí que el 0 está en muy baja, 0 que es el 0% de confiabilidad en la medición, y tenemos al 1 en elevada, que da el 100% de confiabilidad entre la medición. Los procedimientos más utilizados para determinar la confiabilidad mediante un coeficiente son: 1. La medida de estabilidad. 2. El método de formas alternativas o paralelas. 3. Métodos de mitades partidas. Y 4. Medidas de consistencia interna. La confiabilidad varía de acuerdo con el número de indicadores específicos o ítems que incluya un instrumento de medición. Ejemplo, si se desea probar qué tan confiable o constante es la lealtad de un amigo hacia nuestra persona, cuantas más pruebas pongamos, su fidelidad será mayor. Cálculo de validez. Primero es necesario revisar cómo han medido las variables los otros investigadores y, con base en dicha revisión, elaborar un universo de ítems o reactivos posibles para medir la variable y sus dimensiones. Después, el 2 es consultar a los investigadores familiarizados con la variable para ver si el universo es verdaderamente exhaustivo. Se seleccionan los ítems bajo una cuidadosa evaluación. 3. Es administrar los ítems. Se correlacionan las puntuaciones de estos entre sí. 4. Se hacen estimaciones estadísticas. Validez del criterio. Tienen que tener una correlación en lo que es medición y criterio. La medición sería el instrumento para medir la motivación, que tiene que ir correlacionada con la persistencia de la tarea. ¿Qué procedimiento se sigue para construir un instrumento de medición? Bueno, tenemos en la fase 1 que son redefiniciones fundamentales, que son que en esta etapa se deberán reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuántos, respuestas escritas, conductas observadas, valores de una escala, etc. En la fase 2 tenemos la revisión enfocada de la literatura. Este paso debe servir para encontrar, mediante la revisión de la literatura, los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser utilizadas. En la fase 3 tenemos la identificación de variables a medir. Se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran la variable. En la fase 4, que es la toma de decisiones clave, tenemos que en esta parte se deberá tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. La primera es utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollar uno nuevo. Si se trata de uno nuevo, la segunda decisión será qué tipo y cuál será su formato. La tercera será determinar el contexto de administración. Fase 5. Construcción del instrumento. La etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación. Fase 6, que es la prueba piloto. En esta fase consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra de casos para probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. Fase 7. Elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación e interpretación, que implica la revisión del instrumento o sistema de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios. Fase 8. Entrenamiento del personal, ya que va a administrar el instrumento y calificarlo.
Esta etapa consiste en capacitar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores producidas por el instrumento o sistema de medición. Fase 9 es la obtención de autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta fase es fundamental conseguir los permisos y accesos necesarios para aplicar el instrumento o sistemas de medición. Fase 10. Administración del instrumento. Aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de la investigación. Fase 11. Reparación de los datos para el análisis, que consiste en codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos, matriz, y todo esto nos lleva al análisis. Cuestiones fundamentales para un instrumento de medición. Existen tres y consiste en la operacionalización, codificación y establecer niveles de medición. La operacionalización se fundamenta en la definición conceptual y operacional de la variable. Su proceso se amplía en el capítulo número 7. La codificación significa asignarles un valor numérico o simbólico que lo represente, es decir, las categorías de cada ítem o variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Y aquí tenemos un ejemplo que es en la categoría tenemos masculino y femenino. El valor que se le va a asignar a cada uno, al masculino le vamos a agregar el valor 1 y al femenino le agregaremos el número 2. Para establecer los niveles de codificación, tenemos tenemos la nominal, que son los valores que representan una categoría o identifican un grupo de pertenencia, que es la relación e igualdad de desigualdad. No hay orden en esta clase. En la nominal tenemos los ejemplos: lugar de nacimiento, género, estado civil. Ordinal tenemos excelente, buena, regular, mala, pésima y nivel de educación. Son las opciones de respuesta que podrían tener un instrumento. De intervalo es de puntuación en una prueba de matemáticas y la temperatura. Razón, estatura y peso de una persona, distancia, casa a trabajo, número de pacientes atendidos. ¿De qué tipo de instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos disponemos en la investigación? Disponemos de cuestionarios. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. Los cuestionarios se utilizan en encuestas de todo tipo. ¿Qué tipos de preguntas pueden elaborar? Se pueden elaborar preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que contienen opiniones de respuesta previamente delimitadas y resultan más fáciles de codificar y analizar. Un ejemplo sería: ¿usted estudia actualmente? Y la respuesta sería sí o no. Si usted tuviera elección, ¿preferiría su salario fuera de acuerdo con su productividad en el trabajo? Tendríamos diferentes respuestas como definitivamente sí, probablemente sí, no estoy seguro, probablemente no y definitivamente no. En el caso de las preguntas abiertas, se delimitan las alternativas de respuesta. Son útiles cuando no hay suficiente información sobre las posibles respuestas de las personas. Por ejemplo, ¿por qué asiste a psicoterapia? ¿O qué opina de las medidas de apoyo a la población que adoptó el gobierno para disminuir el impacto del último terremoto ocurrido el 10 de noviembre? Conviene usar preguntas cerradas o abiertas. Las ventajas de las preguntas cerradas es que son más fáciles de codificar y preparar su respuesta. Se reduce la ambigüedad de las respuestas y se favorecen las comparaciones entre las respuestas. Y limitan las respuestas de la muestra. Eso sería una desventaja. La ventaja de las preguntas abiertas es que proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o la que tenemos es insuficiente. Una o
varias preguntas para medir una variable. Se recomienda hacer solamente las preguntas necesarias para obtener la información necesaria y para poder medir la variable. Si hacemos mucho, resulta muy tedioso para la persona encuestada. ¿Qué preguntas son obligatorias? Las preguntas llamadas demográficas o de ubicación del participante encuestado. Por ejemplo, género, edad, nivel socioeconómico, estado civil, escolaridad, religión, afiliación política, colonia, barrio o zona donde vive. Y la ocupación. ¿De qué características debe tener una pregunta? Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Deben evitarse términos confusos y ambiguos o de doble sentido. Es aconsejable que las preguntas sean lo más posible porque las preguntas largas suelen ser tediosas. Deben formularse con un vocabulario directo y familiar para los participantes. No pueden incomodar a la persona encuestada ni ser percibidas como amenazantes y nunca esta debe sentir que se le enjuicia. Las preguntas deben referirse perfectamente a un solo aspecto o a una relación lógica. Las preguntas habrán de inducir las respuestas. Se tiene que evitar preguntas tediosas o que den pie a elegir un tipo de respuesta. Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas, social ni evidencia comprobada. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. Deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Es conveniente iniciar con preguntas neutrales o fáciles de contestar para que el participante se adentre en la situación. No se recomienda comenzar con preguntas difíciles o muy directas para que les sea más fácil responder el cuestionario. ¿De qué está formado un cuestionario? Tenemos la portada y la introducción. La portada debe ser atractiva gráficamente para favorecer las respuestas. Debe incluir el nombre del cuestionario y el logotipo de la institución que lo patrocina. En la introducción debe de incluir propósito general, motivaciones para el sujeto encuestado, agradecimiento, tiempo aproximado de respuesta, espacio para que firme o indique su consentimiento, indicación de quién o quiénes lo aplican y explicar brevemente cómo se procesarán los cuestionarios y cláusulas de la confiabilidad del manejo de la información. El agradecimiento final, aunque ya se haya agradecido en la introducción, también se debe de hacer en este apartado. Formato, distribución de instrucciones, preguntas y categorías. Las preguntas deben estar organizadas para que sea más fácil de responder el cuestionario. Es importante asegurarnos de enumerar páginas y preguntas. ¿De qué tamaño debe ser el cuestionario? El tamaño depende del número de variables y dimensiones a medir, el interés de los participantes y la manera como se administre. Una recomendación que ayuda a evitar un cuestionario más largo de lo requerido es no hacer preguntas innecesarias o injustificadas. ¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los participantes a los cuales se les aplicaron, o al menos las principales tendencias de respuesta en una muestra de los cuestionarios aplicados. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? El 1 es autoadministrado. Significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las marcan ellos. Pero la forma de autoadministración puede tener distintos contextos: individual, grupal o por envío. El 2 es por entrevista personal. Las entrevistas implican que una persona calificada, o sea, el entrevistador, aplica el cuestionario a los participantes. El primero hace las preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Y la 3 es por entrevista telefónica.
La diferencia con el anterior tipo de entrevista es el medio de comunicación, que en este caso es el teléfono. Las entrevistas telefónicas son la forma más rápida y económica de realizar la encuesta, ya que no debes de salir de tu oficina o de tu hogar. Algunas consideraciones adicionales para la administración del cuestionario. Cuando se tiene una población analfabeta o con niveles educativos bajos o niños que apenas comienzan a leer y no dominan la lectura, el método más conveniente de administración de un cuestionario es por entrevista de esta manera, con caritas que es en desacuerdo, neutral. Las opciones de respuesta o categorías pueden colocarse de manera horizontal o en forma vertical, como se muestra en estos ejemplos. Es indispensable señalar que el número de categorías de respuesta debe ser igual para todas las afirmaciones, pero siempre respetando el mismo orden o jerarquía de presentación de las opciones para todas las frases. Aquí se muestra un ejemplo de que todos deben llevar una jerarquía. Una forma incorrecta es, por ejemplo, ¿amo demasiado a mi novia? La respuesta es definitivamente sí o definitivamente no, indeciso, probablemente no o probablemente sí. La forma correcta sería ¿amo demasiado a mi novia? Sería definitivamente sí, probablemente sí, indeciso, probablemente no o definitivamente no. La dirección de las afirmaciones. Las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva y desfavorable o negativa. Esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. Si la afirmación es positiva, significa que califica favorablemente al objeto de actitud. De este modo, cuanto más de acuerdo a la frase estén los participantes, su actitud será igualmente más favorable. Por tanto, cuando las afirmaciones son positivas, se califican comúnmente de la siguiente manera: el 5 con muy de acuerdo, 4 con de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 en desacuerdo y 1 en muy en desacuerdo. Cuando las afirmaciones son negativas, se califican de forma descendente, del 1 al 5, el 1 con totalmente de acuerdo, 2 en de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo. Este es un ejemplo de la escala de tipo Likert. Aquí se presentan 8 preguntas, o sea 8 ítems, dando una calificación del 1 al 5, el 1 representando con muy de acuerdo, el 2 de acuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 en desacuerdo y 5 en muy en desacuerdo. La muestra de puntuaciones de la escala tipo Likert, aquí nos muestra un ejemplo de un cuestionario que ya está respondido. Aquí la persona en el cuestionario mencionado anteriormente, en términos generales, una escala de Likert se construye generando un elevado número de afirmaciones que califican al objeto de actitud y administran a una muestra piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. Estas puntuaciones se correlacionan con las del grupo a todas las escalas, la suma de las puntuaciones de todas las afirmaciones, y las frases o reactivos cuyas puntuaciones se correlacionan significativamente con las puntuaciones de toda la escala. Se seleccionan para integrar el instrumento de medición. En este caso igual se muestra un ejemplo que se ponen preguntas en lugar de afirmaciones. Esa es otra forma de hacer una escala tipo Likert. El diferencial semántico es otra forma de medición. Consiste en una serie de adjetivos extremos que califican al objeto de actitud ante los cuales se solicita la reacción del participante, es decir, debe calificar el objeto de actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares. Aquí se muestra un ejemplo de una recta en el cual en los extremos del lado derecho muestra la palabra injusto y del lado izquierdo muestra la palabra justo, y la persona debe de colocar una marca de donde se vaya acercando dependiendo de su juicio o su criterio. Aquí se muestran los tipos de codificaciones de las escalas. Aquí no lo muestra con números, ya sea que el 0 esté en el centro y vaya de los extremos, menos 1, menos 2, menos 3, a 1, 2, 3, o del 7 al 1, o del 5 al 1, o del 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Esos son algunos ejemplos de los que podemos colocar en nuestros tipos de escalas. Los pasos para integrar la versión final. Para integrar la versión final de la escala se deben llevar a cabo los siguientes pasos. Generamos una lista de objetivos bipolares exhaustiva y aplicable al objeto de actitud a medir. De ser posible, resulta conveniente que se seleccionen adjetivos utilizados en investigaciones similares a la nuestra.
Construir una versión preliminar de la escala y la administramos a un grupo de participantes a manera de prueba piloto. Este es el segundo paso. El tercero es correlacionar las respuestas de los sujetos para cada par de objetivos o ítems. Así correlacionamos un ítem con todos los demás, cada par de objetivos frente al resto. 4. Calculamos la confiabilidad y la validez de la escala. El 5. Seleccionamos los ítems que presenten correlaciones significativas con los demás reactivos y discriminen entre estos casos. Y el 6. Desarrollamos la versión final de la escala. Y aquí se muestra el ejemplo de cómo calificar un diferencial semántico. El escalograma de Goodman. Esta es otra técnica para medir las actitudes y, al igual que la escala de Likert, se fundamenta en afirmaciones o juicios respecto del concepto o objeto de actitud, entre los cuales los participantes deben externar su opinión. La diferencia con el método Likert es que las frases tienen diferentes intensidades. Aquí se muestra un ejemplo. Uno de ellos es: si en estos momentos me embarazara, jamás abortaría. Es más intensa que esta otra. Si una de mis mejores amigas se embarazara, nunca le recomendaría abortar. Y a su vez, esta última resulta más intensa que la afirmación. Si una compañera del salón de clases se embarazara, probablemente no lo recomendaría abortar. Es decir, se basa en el principio de que algunos ítems indican en mayor medida o fuerza la intensidad de actitud. Otros métodos cuantitativos de recolección de datos. Como primer lugar tenemos el análisis de contenido temático, que es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías y los somete a un análisis estadístico. En el 2 tenemos lo que es la observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. En el 3 tenemos las pruebas estandarizadas, que esas pruebas o inventarios miden variables específicos como la inteligencia, la personalidad, en general la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, etc. En el 4 tenemos los datos secundarios, que implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. En el 5 tenemos los instrumentos mecánicos o electrónicos, que son sistemas de medición por aparatos como el detector de mentiras o polígrafo, que considera la respuesta galvánica de la piel. La pistola láser, que mide la velocidad a la que circula un automóvil desde un punto externo al vehículo, etc. En el 6 tenemos instrumentos o procedimientos específicos propios de cada disciplina. En todas las áreas de este estudio se han generado valiosos métodos para recolectar datos sobre variables. Por ejemplo, en la comunicación organizacional se utilizan formas para evaluar el uso que hacen los ejecutivos de los medios de comunicación interna, así como herramientas para conocer procesos de comunicación en la empresa. Para el análisis de grupos se usan los sistemas sociométricos y el análisis de redes. La medición de presión arterial implica un procedimiento preciso, etc. Los valores perdidos y su codificación. Cuando las personas no responden a un ítem o contestan incorrectamente o no pueden registrar la información, se crea una o varias categorías de valores perdidos y se les asigna sus respectivos códigos para que puedan tener un valor en la medición. El ejemplo sería el sí 1, no 0, no contestó 3, contestó incorrectamente 4. Esa sería una forma de codificar nuestros valores perdidos. Establecer los códigos de las categorías o alternativas de respuesta de los ítems o preguntas. Cuando todas las categorías fueron precodificadas y no se tienen preguntas abiertas, este primer caso ya no es necesario porque ya se efectuó. En el 2 tenemos que elaborar un libro de códigos, el cual describe la localización de las variables y los códigos asignados a la categoría en una matriz o base de datos. Para el 3 tenemos que efectuar físicamente la codificación, es decir, llenar la matriz de datos con valores implicados en las respuestas a las lecturas o instrumentos de medición,
que es transferir estas a la matriz. El 4 sería guardar los datos codificados en un archivo permanente. Dicho de otro modo, guardar la matriz como documento de SPSS en el programa o darle un nombre que lo identifique. Para la codificación con un programa de análisis estadístico, la codificación se efectúa directamente transfiriendo los valores registrados en los instrumentos que se aplicaron, cuestionarios, escalas de actitudes, pruebas de laboratorio o equivalentes, en un archivo o matriz de un programa computarizado de análisis estadístico, como ya hemos utilizado el SPS.